A ver, hay palabras que de tanto pero tanto usarlas como que se vacían, ¿no? Y paz, paz podría ser la campeona de todas. Pero, ¿y si casi todo lo que nos han dicho que hagamos para encontrarla fuera justo lo que nos impide tenerla? Vamos a clavarnos en esta idea, porque de verdad que le da la vuelta a todo. Al final del día, creo que todo el mundo está en esto. No importa quién seas o a qué te dediques, en el fondo hay una búsqueda de esa sensación de tranquilidad, ¿no? De estar en paz. Es como el deseo universal que nos conecta. Pero si es algo que anhelamos tanto, ¿por qué parece tan escurridiza? Y es que lo sabemos perfecto. Esa calma que a veces logramos sentir es como un castillo de arena. Llega una ola, que puede ser un correo del trabajo, un comentario mala onda o un simple recuerdo y ¡pum!, se deshace por completo. O sea, ¿por qué esa paz es tan increíblemente frágil? Y aquí es donde la cosa se pone interesante. La premisa central de este análisis es que, a lo mejor, hemos estado enfocando el problema al revés. Que el asunto no está en las respuestas que encontramos para estar en paz, sino en la pregunta misma que nos hemos estado haciendo desde el principio. Ok, para empezar a desenredar esto, hay que hacer una distinción que es clave, una que normalmente pasamos por alto. La gigantesca diferencia entre lo que es la paz de verdad y otra cosa muy distinta que solemos confundir, el alivio. Pensemos en esto un segundo. El alivio es esa sensación de, qué bueno, cuando se cancela una junta a la que no queríamos ir. Se siente increíble, claro, pero depende al 100% de que las cosas de afuera salgan como queremos. ¿La paz? La paz es otra cosa. Es una calma que está ahí, en el fondo, sin importar si afuera hay tormenta o un día soleado. No necesita condiciones, es robusta, es sólida. Y esta frase de verdad es brutal porque lo resume todo a la perfección. Esa tranquilidad que se rompe con el primer problema, pues resulta que nunca fue paz. Fue simplemente una tregua, un pequeño descanso en medio de la batalla interna. Entonces, si el problema no está en las circunstancias externas, ¿dónde está? Bueno, pues aquí es donde entra el concepto central de todo esto. El verdadero obstáculo es una constante huida interna. Ok, pero ¿cómo se ve esa huida en el día a día? Porque suena muy abstracto, pero no lo es. Es súper sutil. Es, por ejemplo, ese impulso de llenar cualquier silencio, ¿no? Agarrar el celular, poner un podcast, lo que sea, con tal de no sentir ese vacío. O huir de la incomodidad inventando pretextos para no tener esa conversación. ¿O qué tal huir del miedo, como sobrepensando todo, dándole 1000 vueltas en la cabeza? O huir de la tristeza, comparándonos con los demás. Son, pues, todos esos pequeños escapes automáticos que hacemos para no sentir lo que de verdad nos está pasando por dentro. Y esto es lo más fuerte. No es que de vez en cuando nos escapemos. El punto es que hemos construido nuestra forma de ser alrededor de esa huida. Es nuestro sistema operativo, una estructura de defensa para no sentir lo que nos da miedo o nos incomoda. Y claro, mientras esa estructura esté activa, siempre va a haber una tensión de fondo. Y donde hay tensión, pues no puede haber paz. Y justo cuando parece que la cultura del wellness o el pensamiento positivo podrían tener la solución, este análisis nos pone una bandera roja. Porque muchas veces lo que nos ofrecen es simplemente una versión más nice de la misma huida de siempre. A esto se le llama falsa paz. Y la analogía es perfecta. Es como un paracetamol emocional. Te quita el dolor de cabeza un rato. Claro, adormece el síntoma. Pero la raíz del problema sigue ahí, intacta. No transforma nada, solo lo maquilla. Es puro alivio con un disfraz de desarrollo personal. Y la receta seguro que nos suena, ¿no? Nos dicen, tienes que regular tus emociones. Elige pensamientos positivos. Aléjate de todo lo que te haga sentir mal. O sea, suena lógico, pero si lo vemos bien, es una estrategia basada en controlar, seleccionar y evitar, es decir, pura evasión. Así que, al final, el resultado es el que es. Este enfoque no resuelve el conflicto de raíz. Es como ponerle flores a una casa que tiene los cimientos rotos. Se ve bonita por fuera un rato, pero el problema sigue ahí, creciendo por debajo. No resuelve, solo posterga lo inevitable. Bueno, con todo esto sobre la mesa, llegamos a un punto de quiebre. Si la pregunta que nos hemos hecho toda la vida es la incorrecta, entonces, ¿cuál es la buena? ¿Hay alguna pregunta que de verdad pueda romper este ciclo de huida? La pregunta que casi todo el mundo se hace es, ¿cómo le hago para conseguir la paz? Y justo ahí, en la palabra conseguir, está la trampa. Porque la pregunta ya da por hecho que la paz es algo externo, algo que se gana, que se construye, que se añade a la vida. Nace del mismo impulso de querer controlar la experiencia. Y aquí es donde todo cambia. El giro de 180 grados.
La pregunta que sí abre una puerta es mucho, mucho más sencilla, pero a la vez necesita más valentía. Y es, ¿qué está huyendo en mí justo ahora? Ojo con esto. La pregunta ya no busca conseguir nada, nada. Simplemente es como prender una linterna y apuntarla hacia adentro, solo para observar sin juicio ese mecanismo de escape que todos tenemos. Y el simple hecho de atreverse a hacer esta pregunta nos lleva a un lugar bien interesante, a una serie de conclusiones sobre la paz, que son paradójicas y van totalmente en contra de lo que siempre nos han enseñado. Aquí va la primera gran paradoja. La paz no es lo que sentimos cuando por fin logramos tener la vida perfecta y ordenada. No. La paz llega justo en el momento en que soltamos la necesidad de que todo esté en orden. Es lo que queda cuando uno deja de pelearse con la vida y de exigirle que sea distinta. Y esto es importantísimo. La paz no significa no sentir miedo o tristeza o enojo, para nada. Significa que lo que desaparece es la lucha en contra de esas emociones. Es dejar de pelearse con lo que se está sintiendo. Es darle permiso a la experiencia de ser tal cual es. Y cuando esa resistencia se va, el conflicto se va con ella. Y así llegamos a la gran revelación. La paz no es algo que se construye, no es un premio que se gana. Es simplemente nuestro estado natural, lo que se manifiesta en el momento en que por fin paramos todo el esfuerzo por escapar. Entonces, para que quede súper claro, la paz no es una técnica, porque cualquier técnica es un intento de controlar la realidad. Tampoco es un método, porque los métodos siempre apuntan a un resultado futuro. Y definitivamente no es una disciplina, porque la disciplina necesita un yo que se esfuerza, y ese esfuerzo es precisamente la fuente de la tensión. Si tuviéramos que resumir todo esto en una sola frase, yo creo que sería esta. La paz no se busca. La paz es lo que queda. Es como el silencio que ya estaba ahí debajo de todo el ruido de nuestra lucha interna. No se crea, se descubre justo cuando la huida se detiene. Y por eso, este análisis no termina con una respuesta definitiva, sino con la única pregunta que de verdad importa. Una pregunta que ya no es para la cabeza, sino para el cuerpo, para el corazón, para este preciso instante. La pregunta que, si de verdad nos la hacemos, podría ser el principio del fin de la huida. ¿Qué estoy evitando sentir ahora mismo?